Bueno, estamos con Luis Valles o el negro Luis. Hoy es lunes 7 de marzo del 2014, son más o menos las 11 de la noche. ¿Cómo estás? Bien, medio difícil, pero bien. Igual, a mí me habías convocado para que cuente un poco la historia de más o menos lo que sería el 87, 88 hasta lo que yo participé más o menos el 2000. Vos participaste en la dirección artística de Palladium. Yo hice la dirección artística de ¿En dónde Palladium. quedaba Bueno, Palladium? Palladium quedaba exactamente en Reconquista 945. ¿Y qué pasó en Palladium? Palladium, primero, vamos a hacer una historia de Palladium. Palladium fue la primera usina de la ciudad de Buenos Aires, por lo cual tenía varios subsuelos, donde estaba el proyecto de una discoteca que se llamó Moscú, que después de un determinado momento se llamó Bajo Tierra. Palladium, yo me acerco a trabajar en Palladium porque el primero que hizo la dirección artística ahí fue Capilla, Eduardo Capilla. Cuando Eduardo Capilla decide irse a Europa, deja obviamente la vacante libre. Ahí lo toma Horacio De Witt, quien en ese momento era marido de María Gabén. Y Horacio está trabajando unos meses y después me pasa a mí. En principio yo lo que hacía era el trabajo de fotografía, nada más. Trabajaba todas las pantallas, hacía fotos, hacía más o menos unos 5, 6, 7 rollos por semana. Tenía FreePass, digamos, a Documental, no sé si existe todavía, que es una gran librería que está ahí cerca de... No existe más Documental. Y ahí obtenía todos los libros de ilustración, fotografía, y bueno, y ahí con eso armaba todas las pantallas, que eran como 5 o 6 pantallas. Y aparte tenía todo un sistema de iluminación y aparatos que se llaman OptiKinetis, y diapositivas, Super 8. Y un día que no había transcurrido mucho tiempo, unos 4, 5, 6 meses, Juan Lepes, que era el dueño de Palladium, me propone la siguiente idea. Me dice, casi textualmente, yo voy a estar en las tribunas, te voy a dejar preparar un trabajo durante un mes. Nosotros, justamente él con sus socios, vamos a estar en la tribuna. Si me sacas una sonrisa, la dirección es tuya. Y bueno, trabajamos en una performance, que por supuesto salió muy bien, fue muy divertida. Y bueno, le saqué esa famosa sonrisa, ese famoso aplauso, y después laburé durante casi 5 años. Y ahí trabajé, digamos, hice la dirección y trabajé con muchos actores. Trabajé con Batato, Ruda Pilleta, Totonese, Las Gambas al Ajillo, Flerner, Gabén. No sé si trabajé con Fabio Posca, que me acuerdo que Fabio Posca me trajo un personaje en aquel momento que se llamaba El Perro. Que hacía algo parecido a... Bueno, y ahí lo trabajamos porque hacíamos unos personajes que trabajaran entre el público y la gente. Muchos que se divirtió muchísimo, por ejemplo, en algún momento Olmedo, bueno, mucha gente de la que fue ahí, de Vila, qué sé yo, mucha gente. Y bueno, Charlie Grilli era las relaciones públicas y yo le organizaba todas las fiestas. No recuerdo los nombres ya casi de todas, pero bueno, tengo material, invitaciones y toda esa época, y bueno, nada. Y trabajé con Organización Negra, trabajé con Luis Aranowski, Coy, Strafe, bueno, toda la gente que trabajaba también a su vez en el Paracultural, que era otro punto de emergente, digamos, de la cultura emergente. Después también a su vez estaba Cemento. Lo que pasa es que eran dos públicos diferentes. El público de Cemento era más bien, por llamarlo, punk, y el público que teníamos nosotros era más lo que sería un concheto, por así decirlo, ¿no? Y bueno, trabajamos, qué sé yo, de los 365 días, 410 al año. Trabajamos terriblemente.
más cuando se acercaba la época de fiestas, donde, bueno, nada, había despedidas de la Facultad de Derecho, de la Facultad de acá, de Odontología, y muchas fiestas privadas, y mucha gente. Estamos hablando de lo que fue en un momento, digamos, todo era muy encerrado, y este momento fue el momento donde vino la democracia, de alguna forma. Entonces empezaron a funcionar lo que fue los maxi lugares, eran todos así, lugares gigantes, 2.500 personas, 3.000 personas, 1.500 personas. Y yo creo que después cíclicamente de nuevo se volvió más al bar, más a la parte, como a la parte íntima. Y después, bueno, hice bajo tierra. Y después trabajé muchas temporadas en Punta del Este, hice muchos bares y muchos discos, trabajé, qué sé yo, en Morocha, en Gitana, Space, Soviet, Diesel, Mango, Motoroil, bueno, Roots, 60C, bueno, muchos lugares, la verdad que son muchos lugares. Y acá trabajamos también mucho. Trabajamos en lo que fue la creación de Puerto Madero, lo que fue la creación de las canitas, Coyote, Buenos Aires News. Wow, tantos lugares ya. Bueno. Y escúchame, ¿qué diferencia notas entre esa fiebre que había en el 89, 90 del underground, de los emergentes, con los emergentes del 2014? Y la diferencia que encuentro entre ese momento y es que en ese momento todo tenía sentido. Y en este momento no hay sentido. Y creo que la variante que hace la diferencia es esa. Y creo que al no tener sentido hay mayor percepción de una pérdida, de hacer cosas en pérdida, que se pierde. Y en aquel momento no, todo lo que se enarbolaba de alguna forma, no sé si porque uno era más joven, pensaba que sería un para siempre, tenía esa visión. Y tal vez lo que existe hoy en día para mí es eso, se desvanece todo muy rápido, inclusive no estamos hablando de casi 15 o 20 años y hay cosas que hoy ya no existen, que ya se destruyeron, digamos, o sea, nada. Somos como una generación, parece la última generación de seres humanos que van destruyendo lo que uno hizo hace 5 años. Antes por ahí se destruía lo que se hacía, qué sé yo, con 50 o 100 años, pero ahora ya es casi no llegan ni a un lustro que ya se está destruyendo. Y nada, se construye una casa nueva, el otro día se hace un edificio en el mismo lugar, o sea, nada. Hoy en día para mí es como que está mucho más a flor de piel la inconsistencia, todo es muy inconsistente, la relación es inconsistente, el amor es inconsistente, la pareja es inconsistente, hasta los amigos a veces son inconsistentes, nada contiene, y bueno, y el arte creo que justamente precisa mucho de la contención, y justamente no hay contención en este momento, entonces... Bueno. Con respecto a las obras que se hacían a nivel teatral, a nivel plástico de ese momento y los temas que se tocaban, ¿qué diferencias notas también en ese punto? Y en ese punto es que lo interesante es que era algo nuevo, novedoso. Si bien nosotros lo que hicimos fue tomar sin adaptar, y no le dimos el paso evolutivo o creativo que uno puede darle a una obra. Si uno toma y trae, es como que es novedoso por ese simple hecho, pero no contiene una evolución. Hoy en día, por ejemplo, ese trabajo es totalmente al revés.
no se toma tanto de afuera. En aquel momento, obviamente, por falta de experiencia, muchas cosas se tomaron de afuera. Y no se le dieron su debido proceso de crecimiento, su tiempo, ¿viste? Entonces todo tenía como, a su vez, un vértigo, o era más bien vertiginoso. Pero se trabajaba también en un tiempo que todo tiene que ser ya. Bueno, los tiempos de gastronomía, los tiempos que tienen que ver con el espectáculo, tienen esa dinámica, ¿no? De la hora ya, tenés un tiempo, tenés un horario, tenés un día, tenés una fecha, por ende, entonces eso te delimita. Entonces, bueno, digamos, cuando estás holgado en un tiempo tenés una cierta cantidad de horas que podés trabajar. Cuando más te vas acercando a la fecha, le tenés que poner más horas, porque bueno, justamente no llegás, y entonces eso a veces en gastronomía se conoce como la batata, te ata batata, ¿no? Y bueno, eso. Escúchame, en Palladium, a los artistas, el tema del pago, ¿se le pagaba o les artistas, cobraban? No, a los artistas se le pagaba bien. Yo defendía personalmente el interés del sueldo del artista. Yo en ese momento le pagaba $100, o el equivalente a $100, o 100 pesos. En ese momento estaba 1 a 1, eran $100 por día cada uno. A veces eran 15, a veces eran 8, a veces eran 5, a veces eran 3. Pero siempre pagaba $100. O sea, 100 pesos, perdón. Y cuando podía más, se le pagaba más directamente. O sea, ya, se había creado una atmósfera entre los actores y mi trabajo, que era la dirección o la puesta, porque después tenía que armar la iluminación de lo que se presentaba. Entonces la dirección mía en realidad era como que tomaba el personaje, veía lo que le podía sacar y lo acomodaba, marcaba dónde y ahí desarrollaban la escena. Y sí, bueno, yo siempre peleé por esa parte que me parece muy importante, que es la del bolsillo de la persona que está trabajando. Un artista es un trabajador o un obrero del arte. Porque lo que detectamos, no solamente en el ambiente de la música, sino de las artes plásticas, es que a los artistas se les cobra por tocar, por exponer, y es como que se llegó a un punto límite hasta de lo bizarro, de lugares que son gratuitos. Gente deshonesta le cobra a gente pobre, artista, hasta 150 pesos por ir a pintar a la calle. Son situaciones ya que casi son aberrantes. Bueno, yo creo que lo que creció mucho en un sentido es el lumpenaje. O sea, el lumpenaje ahora está entre los artistas. O sea, el lumpenaje es el tipo que no produce. Un ejemplo para mí del lumpen es una persona en un kiosquito. Una persona en un kiosquito saca el matado de cigarrillo, lo vende a 20, 25, como sube, él lo vende. Y no tiene costos ni de producción, o sea, nada. Los costos de producción son el alimento, la comida y el alquiler de la casa. Si eso puede llamar producción. No le pone un tiempo, una energía, todo lo que lleva la construcción de una obra. Entonces el lumpenaje lo que hace es justamente como una, ¿cómo se llama? Este bicho que te chupa la sangre. ¿Cómo se llama el bicho que chupa la sangre? La sanguijuela. la sanguijuela, los mosquitos, claro. la DGI, el AFIP. Puede ser DGI, el AFIP. Pero es como una sanguijuela, o sea, te chupa la sangre. El tipo se para donde, en definitiva, se lo dejó parar. Porque no es que se para en ese lugar porque no tiene nada que hacer. Seguramente no tiene nada que hacer, pero digamos, ese espacio de alguna forma se le cedió. El espacio se lo cedió o el artista o el dueño del lugar a un amigo que le dijo, mirá, y él, en esa precaria imaginación, llega a ser eso, mínimo, ese pase, digamos, de mano, vení, te cobra 100 pesitos. Yo me acuerdo de hace muchos años que, bueno, existían esos personajes también, ¿no?
Y algunos yo llegué a conocer y les puse su sobrenombre, que era los luqueros, o sea, le hacían la luquita, la luquita, la luquita, la luquita. Y bueno, y intermediario, es el famoso intermediario, que no desaparece porque es una sanguijuela que de alguna forma la sociedad alimenta. Mientras la sociedad lo alimente, va a seguir ocupando un espacio. Y los espacios también se ocupan, ¿viste? Los espacios se ocupan. O sea, si vos no estás en un momento, determinada hora, determinado lugar, bueno, nada, viene otro, no importa si es mejor, si es mayor, si es más bajo, sino que, bueno, y así sucesivamente, se van copando los espacios, se van copando los espacios, se van copando los espacios. Y pienso que con el arte, en cierta medida, o sucedió así. Digo, mi cuñada es Marchand, y yo viví en mi adolescencia mucho en galerías de arte, en Galería Imagen, en la Bildenstein, colgaba muestras, conocía a Porcelo, a Pomberget, a Alonso, hasta Pujía, qué sé yo, un montón de artistas. Y tenían una forma de llegar a la obra totalmente diferente a la que hoy se llega. Y eso hace una diferencia. ¿Por qué? Porque la obra tiene un valor que es intrínseco, es el valor de la realización, es el valor del tiempo, es el valor de los materiales, es la suma de un montón de valores que están en la obra, que hoy, en una gran mayoría, no podría decir en cuál es el número, eso se ha reducido. Pero se ha reducido por una, ¿cómo puedo decir? Por una, no sé si viveza, pero digamos, me sucede a mí también hoy en día. O sea, si yo tengo que hacer un trabajo hoy en día y aplico la experiencia y el conocimiento, sé dónde voy a ir a buscar las cosas no me salen lo mismo y puedo trabajar sobre otros tiempos. ¿Cómo te puedo explicar? Pero no está mal hacer eso. Es una forma. Pero no es lo mismo que antes. Antes una persona hacía caballete y le daba y tapaba la obra y lo volvía a pintar y buscaba los colores y lo mezclaba y traía plomo y traía pluma y le ponía, ¿entendés? Y todo ese trabajo de la obra, todos esos grandes artistas no están, ¿entendés? Es difícil también porque es parte de la cultura, y lo que no se entiende por cultura, que cultura es lo que se hereda, el conocimiento que se hereda de voz en voz. O sea, los padres a los hijos, o los abuelos a los hijos, a los padres, a los nietos. Eso que se va comunicando, y eso se ha cortado, eso se cortó. Y es muy difícil volver a como entretejer esa rama. Como hoy, por ejemplo, qué sé yo, es vulgar lo que puedo decir, pero bueno, hoy, por ejemplo, se apoya más el no trabajar. Entonces nosotros venimos de generaciones donde los padres nos educaron, ¿viste? Para aprender a trabajar, para pelear, para trabajar, para salir, y hoy no, es así. Entonces, bueno, se van a encontrar con un montón de carencias que a uno lo desborda, porque uno quisiera humanamente querer abarcar, y porque entiende cómo es esa parte de la lógica, pero no lo puede hacer, porque, viste, no te dan los tiempos, no te dan nada. Y tomando tu experiencia y hablando del antes y el después, de los 90 y esta época actual, ¿cómo es tu inserción en el arte en la época anterior y ahora? Si pudieras comparar algo. No, o sea, hay una diferencia en la inserción del arte. De tu inserción. De mi inserción, hablo de mi inserción en el arte. Yo siempre participé en el arte, no me aboqué, digamos, así de pelos, porque creo que todo tiene que ver con una prioridad, y el arte también tiene que ver con la prioridad de uno, porque es un sentimiento el arte, es una prioridad de necesidad el arte, como es una prioridad de necesidad la música, todas las artes, todas las ramas en el arte es una prioridad de necesidad, es sentimiento puro. Uno transmite la obra
si puede transmitir justamente el sentimiento en la obra, y eso es lo que uno ve en la obra. Entonces, por eso la obra, al no estar tan trabajado o no tener trabajo, es muy difícil, ¿viste? Que por lo menos me pasa a mí. No me llegan muchas cosas que yo veo, las veo lindas, son lindos los colores, lindas las texturas, pero no sé, a mí me parece también que es una etapa evolutiva, también está agarrado a un montón de cosas, no es que Sui Generis o todo muy por arriba. Y la diferencia que noto, que para mí es más notable entre el arte de los 90 y los artes de hoy en día, es esa la diferencia que te acabo de decir. El trabajo de la obra es fundamental. Y bueno, también indudablemente está la autogestión. Hoy en día, no sé, pero creo que muchos artistas o artistas plásticos, porque eso, la autogestión es muy del actor en realidad. El artista plástico no es tanto de la autogestión, pero la autogestión tiene la particularidad de que justamente te apuntala el crecimiento. Sino diferencias. Uno, antes, por ejemplo, se podía echar a dormir, entre paréntesis, dentro del arte, ¿no? Un gran pintor era solicitado, era buscado, tenía una trascendencia, tenía un montón de cosas. Entonces, había una forma de que, bueno, si no estaba era porque estaba trabajando o estaba haciendo una obra. Entonces, bueno, la autogestión estaba manejada por lo que era un marchand. Hoy el marchand no está, entonces la autogestión es primordial, pasa a ser primordial, porque si no tienes un marchand, que es el contacto entre el cliente y la obra, si no existe la autogestión, tu obra, si no la ve nadie, es muy difícil que la puedas vender, si no la mostrás. Eso es lo que pasaría con la obra. Después con otras artes o disciplinas dentro del arte, por ahí pueden ser diferentes. Eso es lo que le reclama, por ejemplo, la pintura hoy al artista. Por eso me interesó mucho y me pareció muy, pero muy interesante la muestra de la vez pasada que se hizo acá en Bodega 52, donde se practicó la experiencia de la comunicación del artista con el público, donde contaban qué les sugería la obra, por qué la habían hecho, a dónde querían llegar, si querían llegar a algún lado. No era eso, no había preguntas. Lo único que había un expresar del artista o expresar su obra en la comunicación, y a partir de ahí surge una relación, una persona que puede estar mirando la obra, que ve quién es el realizador, y el realizador está hablando y puede decir, uy, bueno, a ver, hoy no puedo acceder a la obra, qué sé yo, pero se puede comunicar con el actor que es el artista. Y bueno, ahí pueden llegando a un acuerdo, si no es esa obra, por ahí puede ser otra. Entonces hay como otro engranaje que se puede armar comercial. Porque el arte, si no tiene una inyección de lo comercial o el dinero, es muy difícil de sostener, a no ser que tengas un mecenas. Que los hay, no sé si existen muchos hoy en día, pero mecenas hay. Pero bueno, el mecenas también, el mecenas te tiene que llegar. Y si y vos te sentás a esperar que llegue el mecenas, bueno, el mecenas nunca te puede llegar, es como la historia del caballero azul, la chica, ¿no? El príncipe azul. Que bueno, si se sientan a esperar, bueno, el príncipe azul, mira, yo soy negro, o sea, imagínate, tendría que hacer un montón de transparencias. Pero bueno, no sé, eso es lo que yo pienso. Bueno, con respecto a lo que hablas de mecenas, en otras latitudes, otros países cercanos, hay ley de mecenazgo, que implica apoyo directo del Estado, ¿no? Y hablaste de los 90 y de esta época actual, ¿no? Donde supuestamente en los 90 había un Estado no tan presente, más liberal, y una década donde ahora hay un Estado presente, supuestamente que apoya más a los artistas. ¿O ves esa diferencia hoy? Sí, hay una pequeña diferencia, pero la diferencia del apoyar al artista en realidad es apoyar a la cultura,
Y en realidad apoyar al artista y apoyar a la cultura simplemente se lo hace por un negocio turístico. A ver, no creo que haya un interés en la cultura que sea mucho más que el negocio de mover, ¿no? El mover en gran masa, vamos para acá, venimos para allá, vienen allá, van, vienen, y eso es, satelitalmente se mueven todas las otras pequeñas o medianas infraestructuras que están alrededor. Yo creo que esa es la práctica que hace el Estado. Yo no veo un Estado que quiera rescatar la obra, que le interese, por ejemplo, no sé, un Batato Barea que está en autogestión, que tiene una memorabilia, por ejemplo, la memorabilia. La memorabilia es algo que nuestra cultura nunca practicó. Y es, si uno se pone a pensar, es algo ilógico. Una memorabilia es casi todo. El recuerdo presente de ese artista no existe en Argentina, no existe. El artista se muere, le hacen una estatua, si es actor lo entierran en el cementerio de Chacarita, en el Panteón de Actores, y nada más. O sea, no, a mí me gustaría que hoy, por ejemplo, el Estado, yo no sé, los otros días también hice un proyecto, ¿no? Pero bueno, a mí me interesaría que el Estado hiciera como una bolsa de trabajo, algo parecido a una bolsa de trabajo, pero no una bolsa de trabajo, sino un archivo, donde el Estado no vaya a buscar a los artistas, sino que los artistas lleven su obra y dejen una obra, y deje su dato, porque si no el artista no se lo conoce. Y ahí sí me gustaría armar un archivo y decir, bueno, tales y 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 tales están en Caballito, tales y tales y tales y tales y tales, crear como un banco, en vez de ser un banco de imagen que tenga que ver con la imagen, hacer un banco de artistas donde figuren todos los artistas. Pero vuelvo a repetir, si el artista esperan que lo vayan a buscar a su casa, está cada vez en más dificultades. El artista tiene que salir, tiene que estar, me parece bárbaro, cómo están los murales, cómo se pintan las calles, todo lo que sea expresión me parece genial. Pero también digo lo del archivo, porque todo eso tendría que estar registrado en un lugar, como una biblioteca. O sea, ¿por qué los libros sí y el arte no? O la pintura, o qué sé yo, otra expresión. Bueno, el disco o la música se puede grabar, ok. El libro se puede imprimir, ok. Pero el arte se realiza, uno lo obtiene, digamos, el que lo compra, se lo pega dentro de la casa, de arriba del sillón y nadie, nunca más nada. Entonces, para mí tendría que ser un banco o registro donde tendrían que estar todos los artistas. Y digo todos los artistas, desde la punta de acá hasta la punta de allá, desde aquel lado hasta este lado. Todos. Inclusive los que vienen y pasan, porque también hay muchos artistas que vienen de otros países, pasan y dejan también su impronta, ¿no? Y a mí me parece, por ejemplo, que es un espacio donde no deberían existir los egoísmos ni nada de esas enfermedades, tendría que ser estar por afuera. Lo que pasa es que, bueno, te tendría que contar con un agente capacitado que se quiera capacitar, habría que hacer un trabajo, y yo veo que realmente muchas personas cada vez quieren menos trabajar de lo que fuera, ¿no? ¿Cómo ves el futuro del arte porteño? ¿Cómo crees que nos van a ver de acá a 50 años? Y yo creo que no van a poder ver nada, porque si la obra se sigue realizando para que desaparezca, porque en definitiva al final es ese sentido, y que yo creo que el creador de la obra, o sea, el verdadero artista, tiene una etapa, que es, al principio no se puede despegar su obra, porque es así, el artista
todo lo hace pegarse a su obra, lo creativo, los momentos, la pasión, el trabajo, todo eso lo hace pegarse a la obra. Lo que hace difícil que se pueda despegar de la obra. Cuando después se despega de la obra desapareció. Entonces, si no hay un registro fotográfico, si no hay un registro, no está esa obra, no existe. Pasó a estar en un espacio, quién sabe dónde, puede ser en Libertador, no sé. Y después de ahí, nada. Por ahí vino el nieto de la señora que compró esa gran obra y agarró la obra y la puso en la vereda, al lado de un container. A eso me refiero. Sisto Caldaño. No puede ser que no exista. ¿Entendés? Una persona que hizo unos trabajos realmente maravillosos. Sufrió tal vez como un paria. Y yo sé que hoy le están revendiendo todo. Por un vil precio de nada. Y es un artista, para mí, con palabras mayúsculas. Y así seguramente hay un montón más, inclusive hasta que yo no los conozco. Pero no puede ser así. Y creo que lo estamos haciendo hoy en día con todo. Estamos abandonando a nuestros hijos, estamos abandonando a los abuelos, estamos abandonando a todos ya, nos abandonamos nosotros. No sé. Para mí es muy difícil tener una visión del arte de aquí a 50 años. Yo creo que si se empieza a trabajar hoy en día, donde se pueda copiar y se pueda archivar, por esa palabra no suena bien, archivo, se puede hablar de un arte dentro de 50 años. Si no, no sé, el arte va a ser las tapas de caras y caretas, o todo eso que de alguna forma se imprimió en un momento, que no es que no sea arte, pero no es eso solo arte. Arte son muchas cosas más. Y bueno, no sé. Escúchame, Luis, con respecto a tu música, ahora, ¿qué estás escuchando y qué estás tocando? Bueno, con la música, lo mío es algo en particular. Porque la música, por ejemplo, yo siempre fui una persona que muy tendiente al arte. Siempre, desde muy chico. Siempre me gustó. Siempre me emocionó, siempre lo sentí. Y yo empecé a estudiar música desde muy chico, de mis, creo que 5 años. Y estudiaba guitarra, ¿no? En una guitarra que era así, yo era así chiquito, la guitarra era así, ya la guitarra, en delirio me llevaba mi madre, obviamente. Y estudiaba guitarra porque la vecina al lado de mi casa estudiaba guitarra. Como más o menos siempre todo se fue acercando. Pues, ¿Estaba buena tu vecina? No sé, no me acuerdo, pero no era una vecina. La historia es que bueno, nada, después yo me alejé porque tuve no una mala experiencia con respecto a la música en sí, sino una mala experiencia emotiva con respecto a yo participando con la música. Y después me alejé de la música, la verdad, durante muchísimos años. Y después, digamos por lo que se llamaría azar, nuevamente, encontré unos instrumentos y ya con una edad donde uno se supone que es adulto y puede decidir, dije, bueno, no, en realidad me gustaría hacer esto. Y después investigué, estudié, soy muy autodidacta, estudié solo, tuve amigos que me acercaron libros y y qué sé yo, de alguna forma creo yo que fui evolucionando. A mí en lo particular me gusta la improvisación, me gusta